El señor Jorge Nieto Montesinos postula al Congreso de la República, cabeza de lista por Victoria Nacional, partido del señor George Forsyth. Por lo menos así lo escriben los cerros, Forsyth. Le ha quitado el tono anglo, ¿no? El tono british a su apellido. Señor Nieto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, después de tiempo. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Gusto de escucharlo nuevamente. Y el gusto es mío. Siguiendo el hilo de lo que conversábamos con Raggy Burgum, nos gustaría entrar en materia de la pandemia y escuchando una declaración del candidato Forsyth, él señala que el gobierno no se preparó para la segunda ola. Entiendo que se refiere al gobierno del señor Sagasti, que comenzó funciones el 17 de noviembre. ¿Cómo lo hubiesen hecho ustedes? Lo primero, y lo vengo diciendo desde el inicio de la pandemia, no de la segunda ola, de la primera ola, no entiendo hasta ahora por qué el gobierno nacional no convoca al Comando de Operaciones de Emergencia, el COE. Es el organismo apropiado para poder conducir una gestión de riesgos de esta naturaleza, de otras también. Has hablado con el señor Burgum. Sí. Se ha mencionado la importancia de que el conocimiento técnico y científico esté sobre la mesa de las decisiones. ¿Qué ocurre en el COE? Están todos los organismos técnicos y científicos referidos al fenómeno o al riesgo o al desastre que estamos tratando. Todos. Ya. Porque coincido perfectamente con él. Una decisión política tiene una dimensión de conocimiento técnico y científico que no puede omitir. No la resuelve la decisión. Hay que tenerlo eso muy importante. No, es un soporte, dice usted, entiendo. Pero es un soporte Además, indispensable. he podido ir algunas veces personalmente por el trabajo a las instalaciones y claro, es todo un lugar en el que uno podría mapear, tener data, que es lo que reclama Raggy Burgum, por ejemplo, tener cifra de casos, tener incluso un mapa interactivo que vaya de rojo a ámbar, a verde, a más dramático. Algo así es lo que usted está describiendo, por lo que entiendo, ¿no? Pero más que eso, Jaime, efectivamente es eso que tú mencionas. Todos los organismos técnicos referidos, en este caso tendría que ser aquellos de salud, aquellas universidades que trabajan el tema, que tienen centros de investigación, aquellos investigadores independientes. Tenemos algunos estadísticos como el que entrevistabas hace poco, pero hay otros especialistas en virus o en epidemias. Tenemos gente joven trabajando fuera del país, en otros países, pero que gracias a los medios del Internet podemos estar permanentemente en contacto con ellos. Pero es más que eso. El COEN, el Comando de Operaciones de Emergencia Nacional, es el gobierno nacional actuando como comando de emergencia sobre el soporte del Comando Conjunto y de las Fuerzas Armadas que van adosando al conjunto de capacidades del Estado, los ministerios, y también la posibilidad de movilizar a la sociedad para atender el fenómeno del que se trata. No es solamente un espacio que tiene que serlo y que tiene que ser un espacio bien puesto para tener todos los elementos técnicos en un trabajo colectivo, sino es el gobierno actuando como comando de operaciones. Y eso me parece decisivo. Muy bien, es importante eso, esa es la opinión sobre la pandemia, pero algunos jales, como se le denomina ahora, o algunas incorporaciones, porque jale está más asociado al fútbol, pero bueno, así se está usando la terminología, ¿no? Eso también es un tema de crisis de partidos, pero en fin, esa es otra historia. Los señores Kluber, Aliaga y César Gentile, como estrategas de la seguridad ciudadana y todo lo relacionado a ello, ¿con qué criterio se seleccionó, por ejemplo, al señor Kluber Aliaga, que tuvo un efímero paso por el Ministerio del Interior y además entre sus cualidades no está necesariamente la solidaridad o el trabajo en equipo, porque él fue en línea abiertamente y públicamente contraria al señor Sagasti cuando pasó lo de los generales a propósito de las marchas contra Merino de Lama? ¿Cuál ha sido el criterio de estas incorporaciones y por qué el señor Aliaga y el señor Gentile? Yo debo suponer que ha sido el criterio de restablecer algún tipo de gesto y señal hacia la Policía Nacional del Perú. Como usted ve, se puede ver notoriamente en las calles de las ciudades del Perú.
la relación del gobierno con la Policía Nacional no está fluyendo adecuadamente. Ha quedado allí una herida que está expresándose en cierta morosidad en la operación. Hablemos con franqueza. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿Perdón? ¿Y eso es responsabilidad de quién en este momento, digo? Yo lo he dicho antes, creo que el gobierno del señor Sagasti tomó una mala decisión al nombrar al número 18 en la jerarquía de la Policía Nacional del Perú, cuando la ley establece que debe nombrar al comandante general de la Policía Nacional del Perú entre los 3 primeros del escalafón. Y a partir de ahí se ha generado una situación que todavía no se resuelve. Se ha calmado el cotarro, ahí la cosa está en calma chicha, pero lo que sí es verdad, lo podemos ver en el manejo de la situación en el país, ahí no hay una relación tersa. Digamos, pero a lo que iba es que el señor Aliaga no se fue en los mejores términos, ¿no? Digamos, fue parte de un colegiado y de pronto hizo exactamente lo contrario a lo que el presidente había decidido. Más allá de si esté bien o mal, yo me refiero a un gobierno, ¿no? Un gobierno debe ser, pues, un criterio afinado, un criterio uniforme, y no necesariamente eso fue lo que pasó. Yo debo suponer que es un gesto hacia la Policía Nacional de Perú, porque efectivamente ese ministro efímero se fue en malos términos con el gobierno del señor Sagasti. Y creo que el gobierno se equivocó de ministro y creo que el ministro se equivocó de gobierno. Pero ese es otro tema. Lo que sí es verdad es que me imagino que el criterio debe haber sido establecer algún vínculo, algún gesto con la Policía Nacional del Perú. Ahora, la señora Patricia Arévalo ha dicho que ella no lo hubiese convocado. Ya ahí hay una fricción, ¿no? Bueno, hay una diferencia y es normal un partido como en el partido Victoria Nacional como en el partido del Buen Gobierno. ¿Usted sí está de acuerdo entonces? Hay opiniones distintas sobre muchas cosas. No, digo, usted sí está de acuerdo con Kluber Aliaga. ¿Perdón? ¿Usted sí está de acuerdo, digo, con la incorporación de Kluber Aliaga? Yo entiendo las razones por las cuales ha sido hecho ese gesto. Las entiendo. ¿Pero? Sin pero, solo las entiendo. Es que cuando dice las entiendo, lo que esperaría es, pero no las comparto, ¿no? Que es una frase común. No iba por ahí. Me imagino que usted lo esperaría y yo soy muy reacio a los lugares comunes. He dicho con claridad lo que quiero decir. Ajá. Un lugar común también es hacer espíritu de cuerpo. ¿Perdón? Un lugar común también es hacer espíritu de cuerpo. Supongo que ese no es el caso. Por eso le digo, las entiendo. Ajá. Soy carísimo. Ya, está bien. Ahora, ¿cuál es la ideología de Victoria Nacional? Me gustaría entender. Y aquí no vale, no voy a usar esa frase, aquí no vale rehuir, digamos. Siempre se dice, no, acá no hay derechas, acá no hay izquierdas. Y yo creo que esa es una respuesta, no diría cobardona, pero diría que no transparenta bien las cosas, ¿no? Porque la gente quiere saber si uno es de derecha, si uno es de izquierda, si uno es autoritario, si uno es populista, si uno es demócrata, y ubicar en un espectro político para saber exactamente. Y yo creo que ese ha sido un problema en muchas elecciones. Los candidatos siempre salían con el lugar común, por eso espero una respuesta que no sea en un lugar común. Valoro eso, todo lo contrario. Usted me va a dar una respuesta nítida, usted me va a dar una respuesta sólida. ¿Cuál es la ideología de Victoria Nacional? Yo creo, querido Jaime, yo no voy a hablar por Victoria Nacional, son mis aliados, pero puedo entender un poco lo que están pensando. No, el partido, digo. Uno entra a un partido y dice, ya, esto va por acá, ¿no? Esto es una ideología. No, pero quiero hablar del tema de fondo. Usted me plantea una pregunta que para mí es muy relevante. Ajá. Usted dice las ideologías. Yo acabo de terminar de leer un libro que encontré por sorpresa, un amigo mío muy lector, mucho más lector que yo, me lo recomendó. Y en ese libro encontré en amplia coincidencia con lo que yo pienso sobre el tema. Yo creo que las ideologías, le va a parecer a usted un poco cobardón, pero pues dígame cobardón. Yo creo que las ideologías, en un momento en que la situación, la velocidad de los cambios es de tal magnitud, dicen muy poco. Yo creo que el lugar común más bien... ¿Las ideologías qué, perdón? Yo estoy en el centro, yo estoy en la derecha. Ese es el lugar común. No, pero no es como etiquetar, sino es más bien, a ver, yo creo en el libre mercado. Vale. No, yo creo en la intervención del Estado. Vale también. No, yo creo que aquí hay que poner mano dura. Mano dura. Yo creo que hay que poner aquí un gobierno de consenso, de todas las sangres. Entonces uno ya se hace una idea. Yo no digo que usted se ponga una etiqueta acá y diga yo soy tal, porque le voy a ser honesto, no entiendo la ideología del señor Forsyth. No la entiendo. ¿Usted sí? Bueno,
¿Qué es? ¿Liberal, conservador? ¿Qué es el señor Forsyth? Ellos tienen una declaración de principios que han publicado hace ya bastante tiempo, deben ser más o menos unas 8 o 10 semanas, y están ubicados en un espacio de centro. Si quiere usted acudir a la topografía tradicional, que a mí me parece que dice muy poco. ¿Centro liberal, centro conservador? Sí, es un centro liberal y en algunos temas culturales, pues yo he escuchado opiniones conservadoras, en algunos temas. ¿Conservadoras? No ¿Como cuáles, por ejemplo? De algunos miembros del partido del señor Forsyth. ¿En qué liberal y en qué conservador? Yo no comparto, por ejemplo, ¿no? ¿Por ejemplo? ¿Perdón? Por ejemplo, digo, ¿en qué no comparte? Por ejemplo, en materia de derechos civiles, yo creo que todos tenemos igualdad a tener los mismos derechos. Todos, cualquiera sean las opciones Matrimonio que tengan, de tanto personas del mismo sexo, por ejemplo. como sociales, como sexuales. Entonces, yo en ese ese sentido soy un hijo de... ¿O cómo? Quiero una definición mía, yo en ese sentido soy un hijo de... Ayúdenos, por favor, creo en con la libertad. ideología del señor Forsyth. Eso creo que nos gustaría, porque él viene del fútbol, un arquero muy talentoso, además, hay que decirlo, pero en política no se le conoce mucho, ¿no? A usted lo conocemos, conocemos su historia, conocemos que usted lee libros, acaba de compartir que ha leído un libro, usted comenzó en Vanguardia Revolucionaria, es decir, hay una historia, ¿se da cuenta? En el caso del señor Forsyth no, y ese es el temor. ¿Sabe a quién nos hace recordar eso? Al que venía sin ideología, un japonesito que venía con un tractor. Y él decía, no, yo no creo en las ideologías, yo estoy abierto a los partidos, y después la historia ya la sabemos perfectamente. ¿Qué ideología tiene el señor Forsyth? Bueno, habría que revisar, digamos, el proceso histórico, pero volvamos al tema que usted coloca. Yo lo veo ubicado en un espacio de centro, lo veo ubicado como un promotor del mercado y de la inversión, pero que cree en la necesidad de que el Estado tenga un fuerte trabajo regulador. Las cosas como están no están bien y tienen que cambiar. Y hay en muchos temas en los cuales tenemos que fortalecer la capacidad reguladora del mercado para promover y para generar la competencia. Lo veo, y es parte del pacto que tiene con el Partido de Buen Gobierno, colocando en el centro del debate público y de la acción política del Estado políticas contra las desigualdades. Si algo hace la pandemia durante su despliegue en el Perú, es que está desnudado como un país de profundos abismos sociales y de muchas desigualdades. ¿Y cuáles son los grandes igualadores? Y es materia del trabajo del programa de gobierno. Los grandes igualadores en la política, en el mundo, son básicamente 3. Salud pública de calidad, educación pública de calidad y seguridad pública de calidad. De modo que en esos temas, en los cuales hay una elaboración programática más o menos consistente, y que estamos nosotros tratando de fortalecer como aliados leales en el proceso electoral, hay temas que son básicos para que el Partido de Victoria Nacional tenga un posicionamiento político, me parece a mí razonable, que nos llevó a nosotros a encontrar coincidencias con lo que se está señalando. Y finalmente, hay un tema que me parece que es relevante y que compartimos también muy ampliamente, que es la necesidad de recuperar el Estado para el interés público. El Estado está capturado por la corrupción, por distintos tipos de intereses corporativos. Copan a los organismos reguladores y finalmente el Estado termina atendiendo a los intereses y a las demandas de unos pocos. Lo vemos con claridad en el Congreso, pero lo vemos con claridad en la existencia de cosas como el Club de la Construcción. Tenemos que recuperar el Estado para el interés público, porque esa será la única garantía que tengamos de un Estado que sirva al desarrollo de todos. Muy bien. Le he dicho muy bien, 5 o 6 problemas medulares que son los que nos han llevado a trabajar en conjunto y que creo que son ofertas además centrales para resolver la crisis en el Perú. Muy bien. Jorge Nieto Montesinos con nosotros, dándole un poco de barniz ideológico sumamente necesario e importante en una campaña, porque eso también sirve de coordenadas al elector para apuntalar a una determinada candidatura al momento de votar. Conversaremos luego, de seguro, señor Nieto. Muy buenas noches, muchas gracias. Una última intervención, se nos acaba Jaime. el programa. 10 segundos. Yo quisiera dirigirme a médicos y enfermeras y personal de salud que están en este momento con un gran estrés y con una gran carga de trabajo y con una gran presión humana sobre ellos. Qué bueno que se ha anunciado esta vacuna. Va a servir para que la primera línea, médicos, enfermeras, personal de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, barrenderos de los hospitales y personal de limpieza en general, puedan ser vacunados y puedan encontrar algo de tranquilidad en un momento en el cual están en una extrema tensión, tomando decisiones muy dramáticas en una situación realmente desbordada.
Muy bien. Que les envío un fuerte abrazo, mi solidaridad y la esperanza de que esto comience a mejorar con el concurso de todos. Jorge Nieto Montesinos, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches.